Hola, buenas tardes, buenas noches. Em, Esta es la presentación y quiero aclarar que esto es la traducción de la presentación del doctor Dipan Singh, un reconocido psiquiatra, autor del libro Manifestaciones Neuroconductuales del Síndrome de Prader-Willi, que ofreció esta presentación en la conferencia desarrollada en Phoenix, Arizona, este año, en el año 2025. Esta es la traducción de la presentación Manejo los problemas de conducta en pacientes con el síndrome de Prader-Willi. Y quiero también aclarar que todas estas presentaciones están en la página de la conferencia perdón, de la ipwso.org. Ahí pueden escoger traducir en español. Y bueno, acá pueden ver la conferencia que se dio en este año 2025, algunas de las fotos, representantes de Brasil, algunos representantes de otros países de Latinoamérica, como la conferencia clínica y científica, donde solamente participaron los doctores científicos. Y luego, más adelante, es lo que se dio la conferencia familiar, en donde pueden dar aquí clic y les va a llevar a esta YouTube, en donde están las presentaciones se dieron en el salón principal, donde ahí sí se grabaron. La presentación de hoy día es esta, la que he traducido. Y déjeme decirle que esta presentación del doctor Deepan Singh es más que nada una presentación que él hace, toma bastantes detalles de su libro, que lo acabo de comprar en estos días y recién he dado una ojeada. Pero déjeme decirle que por ahora lo que estoy viendo tiene ha tomado bastantes detalles de su libro, así que podríamos decirlo que es un pequeño resumen, ¿no?, de lo que él habla en su libro. Bueno, ahora sí vamos a la presentación. Vamos a hablar primero de un diagrama que él habla sobre las manifestaciones conductuales del síndrome de Prader-Willi, ¿no? Acá tenemos eh, una de las, una de ellas es las funciones de desarrollo, ¿no? Y él dice así: en funciones de desarrollo podemos ver la discapacidad intelectual, eh, que está aquí, la discapacidad intelectual, que se da mayormente el 50% de los casos, pero varía. Y les puedo decir que si le dices a un extraño que tu niño tiene una discapacidad intelectual, muchos no lo van a notar. ¿Por qué? Porque déjeme decirle que la mayoría de mis pacientes con Prader-Willi se expresan muy bien. Entonces, una persona así de la calle que le digas algo, de verdad que te va a decir, no, no te creo que tu hijo tenga una discapacidad intelectual. También se da el problema de la TEA, que es el trastorno del espectro autista, y que se da uno de los 40% en los pacientes Prader-Willi. El espectro autista es muy común y también es muy común que nadie lo note. Y el doctor dice así: en mis largos años acá, siempre les digo a los padres, por favor, háganles un diagnóstico a sus hijos. Si tu hijo sufre de problemas, por ejemplo, de habla, de dificultades para socializar, problemas con, es muy probable que tenga autismo. Y muchos padres a veces piensan que no es autismo, que está relacionado con el síndrome de Prader-Willi, pero no. En muchos de los casos se ha dado que sí es autismo. Y déjenme decirles que hay más estudios y tratamientos para el autismo que para Prader-Willi y pueden ayudarlos más. Tomen ventajas de esto. Esto más que nada les digo especialmente a las familias que vienen de países que no hay mucho conocimiento del síndrome de Prader-Willi. El autismo es más común en pacientes con disomía parental, los que tienen dos cromosomas de mamá, que en los otros casos de Prader-Willi. Así que por favor, traten de evaluar a sus hijos, ¿no? Es muy importante. Eso es lo que él recomienda. Ahora, la comorbilidad psiquiátrica. En la
comunidad psiquiátrica más que nada se refiere a la presencia de 2 o más trastornos psiquiátricos en la misma persona, ya sea simultáneamente o a lo largo de su vida. En esta comunidad psiquiátrica tenemos la escoriación cutánea, que es más que nada la picazón o la rasquera, es como un tic que tiene de picazón y eso de rasquera. Esto más que nada es un comportamiento que se da en muchas de las personas con Prader-Willi, está entre 60 y 90% de los casos. Y se da más que nada por problemas relacionados al estrés y a otros factores. Ahora, el trastorno de la obsesión compulsiva se da entre 37 a 58% de los pacientes con Prader-Willi. El doctor dice así: los chicos con Prader-Willi tienen los síntomas de obsesión compulsiva, pero no lo tienen en sí. Quiero resaltar otra vez esto, lo que dijo el doctor. Los chicos con Prader-Willi tienen los síntomas, pero no lo tienen en sí. El doctor dice, es muy importante aclarar este tema con doctores que no tienen experiencia. Es cierto, el doctor dice, que las personas con el síndrome de Prader-Willi presentan el comportamiento obsesivo compulsivo, pero es un error que la mayoría comete considerarlos como un trastorno obsesivo compulsivo tradicional. Lo que pasa es que la diferencia fundamental radica en el origen. En el caso del síndrome de Prader-Willi, estos comportamientos están enraizados con la genética y la disfunción cerebral que hay en el hipotálamo, mientras que en una persona normal con un trastorno obsesivo compulsivo se relaciona de, con ciclos de ansiedad y alivio. Entonces, en el síndrome de Prader-Willi es un trastorno genético complejo con un perfil conductual único que evoluciona con el tiempo. Ahora vamos con el TDAH. Y el doctor dice así, es muy común en cualquier persona que tiene una discapacidad intelectual. Tiene una alta probabilidad, en estos casos se dan en un mayor porcentaje que 70%, ¿no?, de poder obtenerla. Él también sugiere que por favor se hagan ver para poder detectarlo a tiempo. En el trastorno de humor, el doctor dice así, ¿no? Bueno, le puedo decir que depresión es muy común en el síndrome de Prader-Willi, y esto empeora cuando los pacientes se hacen más adultos. La razón es porque pueden verse diferentes a otros y empiezan a compararse, ¿no? Empiezan a decir, por ejemplo, ay, ¿por qué ese muchacho ya está manejando un auto? ¿Por qué está haciendo esto y aquello, ¿no? Entonces ellos empiezan cuando están adultos a más y esa diferencia les causa depresión. Y quiero decirles algo, ustedes padres hacen un trabajo valioso, extraordinario y los admiro bastante. Pero quiero decirles algo, veo que los niños con Prader-Willi van a colegios regulares con muchos niños en las aulas. Pero lo que los padres se han olvidado es que, ¿a dónde creen, a ver, díganme ustedes, que la gente rica manda a sus hijos? Ellos los mandan a escuelas donde hay muy pocos niños en las aulas, pero con muchos profesores para cada curso. Para nuestros niños con Prader-Willi, eso sería recomendable. Creo que a veces los padres pecan, ¿no? O se sienten orgullosos de decir, bueno, mi hijo, ¿no? Está yendo a un colegio, una escuela normal, una escuela pública, ¿no? Pero yo creo que lo más importante que tenemos que centrarnos es en su trayectoria de desarrollo individual. Nunca, nunca compararlos con otros. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora vamos para los episodios psicóticos que se dan en 13% de los casos. Y él dice así, uno de los problemas más graves son los episodios psicóticos, que luego hablaremos detalladamente. Ahora pasemos a la ansiedad.
que es una parte de las funciones de conducta, ¿no? Ansiedad, que se da entre 43 y 48% de los casos. Y el doctor dice, yo puedo tener ansiedad ahora mismo por estar aquí parado en medio de cientos de personas en este auditorio. Eso es lo que llamamos un estado de ansiedad, pero no es un desorden de ansiedad, es un estado, recuerden. Pero si, por ejemplo, no dormí anoche bien y tuve que tomar pastillas, café, etcétera, eso es un rasgo de ansiedad que lo estoy trayendo conmigo. Nuestros pacientes con Prader-Willi pueden rápidamente ir a un estado de ansiedad y pueden rápidamente salir de ese estado. Y eso puede parecer un cambio de humor, pero les digo que no lo es. Tampoco es un cambio bipolar. Es solo que ellos viven cada momento de una forma que tú ni yo lo podemos hacer. Su red neuronal no conecta adecuadamente. En el caso de agresividad e impulsividad, él dice, son dos monedas de la misma cara. La impulsividad es cuando estoy, por ejemplo, molesto contigo y agarro esta silla y quisiera tirártela por la cabeza, pero hay una parte dentro de mí, ¿no? De mi cerebro que me dice, eso es una locura, ¿no? Es una mala idea, y puedo ir preso, te puedo dañar, etcétera, ¿no? Pero una persona con Prader-Willi, antes que pueda parar de hacer esa acción, te tiró y a la silla, ¿no? Porque está molesto contigo. Eso es impulsividad. Y la razón es que no es que sea una persona psicópata o tenga una personalidad antisocial o malicia, no. Es que no fue planeado y muchos de mis pacientes, créanme, tienen muchos remordimientos después de lo ocurrido. Y bueno, la hiperfagia que se da casi todos los pacientes es el 90%. Déjenme decirles, la hiperfagia es considerada por la FDA, la asociación que aprueba las medicinas y los alimentos, como un problema psiquiátrico, más no como un problema endocrinólogo. Entonces, la hiperfagia es un tema que agrava más las cosas, especialmente cuando los pacientes la empiezan a desarrollar, que es a partir de los 8 años, la edad promedio, ¿no? Entonces, la hiperfagia puede ser la causante de la ansiedad, agresividad, impulsividad y todos estos problemas, ¿no? Así que es muy importante tomarla primero en cuenta, dice, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de monitoreo de la respuesta. Y el doctor dice así, aquí voy a hablar lo que muchos padres experimentan a diario. Y créanme, fue muy difícil poner en diapositiva y es muy difícil en sí explicar por qué un paciente Prader-Willi se atasca a una idea o algo. Nosotros tenemos esa habilidad de adaptarnos a entornos dinámicos. ¿Qué quiero decir con esto? Déjenme preguntarles, ¿a cuánto de ustedes les gusta ir a los parques de Disneylandia, por ejemplo? Bueno, imagínense que han estado planeando este viaje por un año y de repente llega ese día y hay una lluvia torrencial. Sientes toda esa presión, esa angustia, ¿no? Por el cuerpo, ¿no? Y dices, bueno, haré las actividades que no estén al aire libre, ¿no? Tú te adaptaste a este cambio de planes de último momento, pero una persona con Prader-Willi te haría un escándalo. Te diría, ¿por qué no vamos a ir a las montañas rusas? Ya lo habíamos planeado por un año. Y se tira al suelo y grita y hace sus rabietas, etcétera, ¿no? Entonces, en el contexto de una incertidumbre, pasan muchas cosas por nuestra mente, como los estímulos intrínsecos y extrínsecos. Los estímulos extrínsecos, tu cuerpo sabe que hay algo extraño que está por pasar, en este caso, ¿no? Que se ha cambiado los planes por la lluvia. Entonces, acepta el cambio de planes
Cuando hay un cambio de planes, el estímulo intrínseco activa la neuroplasticidad. Entonces, permitiendo al cerebro reorganizar circuitos neuronales para adaptarse y formar nuevas conexiones que se alinean con la nueva situación que está pasando. El estímulo intrínseco también impulsa mucho a la emoción, la excitación, al impulso, ¿no? A través del interés interno y la satisfacción personal, ¿no? Entonces, por el otro lado, los estímulos extrínsecos son factores externos que activan los órganos sensoriales y envían información al cerebro para generar una respuesta. Estos incluyen, por ejemplo, la vista, los olores, los sonidos, los cambios de temperatura y el tacto. El cerebro procesa esta información sensorial a través del sistema exteroceptivo que reacciona a lo que está fuera del cuerpo, lo que permite percibir el mundo y realizar acciones, ¿no? Si uno, por ejemplo, está friendo un huevo y le salpica el aceite, entonces tu reacción es, oh, la temperatura, y sacas, ¿no? La mano, o, ¿no? De esa área donde estás friendo huevo, ¿no? Entonces, te hace tomar decisiones instantáneamente, rapidísimas, ¿no? Entonces, el doctor a lo que va es que los estímulos extrínsecos, los estímulos intrínsecos, son necesarios para que el cerebro, que no tiene ojos ni nada de eso, pueda tomar la mejor decisión. Entonces, el doctor le llama esto al monitoreo de la respuesta. Hace una respuesta, no tiene una respuesta. El doctor termina diciendo, por ejemplo, un ejemplo más, él dice, ¿no? Un niño sin Prader-Willi puede parar después de jalarte la ropa o repetir 3 veces que quiere ir al parque, por ejemplo, ¿no? Y tú le dices, no, mira, hoy día no vamos a ir al parque porque estoy cansado. Y este niño se adapta a esa decisión o cambio, ¿no? Por el otro lado, un niño con Prader-Willi no lo va a entender. Y es porque es fácil para ellos adquirir un hábito que ser flexibles a un cambio. Es que ellos tienen dificultades en cambiar de una red neuronal a otra. Y cuando pasan cosas que necesitamos tomar decisiones rápidamente en determinados momentos, ellos no lo pueden hacer como nosotros debido al problema que tienen en el hipotálamo, ¿no? Entonces, el doctor termina que para una decisión uno se tiene que adaptar, ¿no? Y cuando no te adaptas a esa decisión, cambio de planes, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ello genera respuestas de perseverancia, ¿no? El paciente Prader-Willi empieza a decir, ¿por qué no vamos a ir al parque? ¿Por qué no vamos a ir al parque? Empieza a repetir, repetir, repetir. Hay ansiedad, hay agresión, confabulación y puede aparecer el famoso tic nervioso de Prader-Willi, que es la curación cutánea y rectal. Ahora vamos a hablar bueno, y la hiperfagia lo empeora todo. La hiperfagia es lo que lo va a hacer peor todo esto, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de perseverancia a la respuesta. Y aquí el doctor habla, ¿no? De que esto se da mucho en el síndrome de Prader-Willi, que los pacientes no entienden a un cambio que se dice, no, no vamos a ir al parque. Ellos empiezan a repetir, repetir, pero ¿cuándo vamos a ir? ¿Pero cuándo vamos a ir? Ellos dicen, a pesar de tener una respuesta negativa de los padres, ellos siguen repitiendo, ¿no? Esto o repiten un comportamiento. Pero esto está relacionado con la compulsividad, ¿no? Y el doctor, él dice, ¿no? Aquí aconseja a él que es importante que uno mantenga la calma en una situación así, ya que si gritas porque tu hijo o hija te harta que empiece a repetir, repetir, repetir lo mismo, la ansiedad va a aumentar y se puede y pueden empeorar las cosas. Entonces, lo que propone es cambiar de tema, proponer una actividad que le guste para salir de este tema, ¿no? Él dice, ¿es ansiedad? No, no lo es, no es ansiedad, es impulsividad, tampoco es impulsividad, es simplemente la perseveración a la respuesta que se da por el problema relacionado a la compulsividad. Ahora, él resalta un poco la hiperfagia aquí, ¿no? Y él habla un poco que, bueno,
sabemos que las personas con Prader-Willi necesitan reglas porque su cuerpo no desactiva el hambre. El doctor dice, no es tomar el control, sino es protegerlos, es protección. El hogar es la zona más segura que ellos tienen. ¿Por qué? Porque ahí necesitan sí o sí la cocina y la alacena esté cerrada y se establece horarios de comida. No hay sorpresas. Él dice que muchos de los pacientes odian los cambios porque pueden encender reacciones. Y la vida con apoyo es muy importante y nada de aislamiento para ellos, ¿no? El doctor dice, ellos pueden aprender lo que quieren, trabajar en lo que quieren, disfrutar la vida, pero siempre van a necesitar una estructura, una seguridad alimentaria y un soporte. Ahora vamos a hablar de las terapias. Y aquí les quiero decir que, hojeando un poco su libro, veo que antes de ir él a cada, antes de él medicar para cada caso y que se presente en un paciente con Prader-Willi, él siempre recomienda primero hacer una terapia. Y si esta terapia no funciona, la siguiente fase sería medicación. Las terapias que él recomienda son la terapia cognitivo-conductual. Él dice que ayuda a notar los pensamientos, manejar las emociones y responder con más calma, ¿no? Dice, en esta terapia se usan herramientas visuales y repetición. La otra terapia que recomienda es la terapia mindfulness o de atención plena, que es una práctica de meditación que entrena la atención para centrarse en el momento presente de forma consciente, sin juzgar, ¿no? Se integra a través de técnicas como la respiración, la meditación y la actitud de apertura a la experiencia, ayudando a manejar el estrés, la depresión, la ansiedad y mejorar el bienestar general. Él dice, en esta terapia es muy importante que se sepa, padres y también pacientes, utilizarla porque, por ejemplo, a veces puedes estar en una situación de estrés o depresión o ansiedad, qué sé yo, puedes decirles a tus hijos, ¿no? Vamos afuera, saquémonos los zapatos, sintamos la tierra, sintamos el gras, ¿no? Entonces, cosas así como cierra tus ojos, respira, ¿no? Eso ayuda a estimular la realidad. La otra terapia es llamada historias sociales y roles de juego. Él dice que aquí el terapeuta usa historias o escenarios de práctica para prepararse para desafíos de la vida real, que quizás tengan ellos problemas en la escuela, o tengan miedo de ir a la escuela, o algunas visitas médicas, etcétera. Pero él acaba esta parte diciendo, la palabra es la terapia que a mí más me gusta, dice el doctor. La palabra es la terapia más antigua que podemos encontrar. Decir, te entiendo, hijo o hija. Estoy contigo, hijo o hija. Es más poderosa y ayuda también bastante. Así que la palabra es una terapia muy buena que la recomienda. Bueno, ahora vamos a pasar a la presentación un poco más compleja. Y aquí el doctor dice, esta presentación que es compleja, que es la parte de la medicina, ¿no? La medicación, la he resumido y todo esto está en mi libro. Pero voy a hablar sobre la medicación. Y eso sí, quiero decirles que la nueva medicina para la hiperfagia VYKAT no está en mi libro, porque no estaba aprobada en el momento que la escribí. Y él aconseja diciendo, ahora que hay una nueva medicina para la hiperfagia, tratarse la hiperfagia debe ser lo primero que deben hacer, ya que ya que la hiperfagia puede acarrear otros problemas, como en este caso irritabilidad y agresión, ¿no? Entonces, él recomienda tratarse la hiperfagia primero. Y aquí él dice, ¿no? En el caso de la agresión o irritabilidad, él dice, si tengo un paciente con estas características, primero tengo que saber si una, es, es episódica o crónica.
crónica, dice él, es si observas y sabes que tu hijo con Prader-Willi siempre se molesta porque no puede ver su programa favorito por 10ª vez. Y en el caso de la episódica es cuando no esperabas que se moleste de algo que pasó, que dijiste o que se hizo, ¿no? Esto nunca pasó antes. Entonces, él dice, es crónica más que nada cuando se presenta la TDAH y el cual, sí, señores, el cual, el TDAH es hereditable, así que se pasa a los hijos y tienen que los padres ser tratados también. Al igual que la depresión, la psicosis también se puede heredar. Hay muchos pacientes con Prader-Willi que no son detectados con el TDAH a tiempo, porque muchos no lo notan. ¿Por qué? Por sus problemas de hipotonía, mucho sueño y otros desórdenes del sueño, lo cual no los hacen activos y los padres o los doctores no lo ven, ¿no? Si el TDAH está presente, yo recomiendo, el doctor dice, un alfa agonista, que prácticamente son estos nombres, ¿no? La norepinefrina, epinefrina, fenilefrina, guantafacina y la clonidina, ¿no? Él dice, estas medicinas son la mejor opción si tienen una agresión crónica y TDAH, ¿no? Ahora, esta medicina hace más efecto si se la toma diaria. La guanfacina, en el caso de la guanfacina, él dice, está probada que ayuda, está comprobada que ayuda en el control de la agresión y en el comportamiento autolesivo. Ahora, en el caso que sí es episódica, él dice, tengo que ver primero que si tiene manías, hipomanías o psicosis. Si hay psicosis y eso, tenemos que tratarlo primero sí o sí. Entonces, se trata primero con un antipsicótico o estabilizador del estado de ánimo. Ahora, eso sí, estas medicinas para la psicosis no se toman por unos días, se toman por un larguísimo tiempo en muchos casos, así que tienen que hablar muy bien con su doctor para que sepan cuál es la mejor opción, ya que tiene efectos secundarios. Él no le gustan los antidepresivos. En el caso de una situación crónica con TDAH, sí recomiendo una cetralina en baja dosis. La cetralina es una nueva medicina y sí, es un antidepresivo la cetralina. Más que nada usada en Alemania, dice. Y sí, él también la ha usado. Bueno, la ha usado para sus pacientes, ¿no? Él dice, el problema de usar antidepresivos, a pesar de ser buenos para la ansiedad, es que esta medicina trata de hacer lo opuesto. Puede activar las manías o psicosis. Y esto ha pasado, ¿verdad? Con muchos de mis pacientes que fueron a su doctor de cabecera ¿no? Y le dijeron, bueno, sus padres les dijeron al doctor, doctor, mi hijo tiene ansiedad. La palabra ansiedad. La escucharon y de frente le dieron un antidepresivo, ¿no? Em, de verdad, hay muchas razones detrás de esto, por eso no la recomiendo, pero la cetralina es el único antidepresivo que recomiendo, y eso sí, en bajas dosis, ¿no? Solo, por ejemplo, para Prader-Willi recomendaría 15 miligramos para Prader-Willi. Pero ahora sí, si el paciente tiene un historial de psicosis, no debe usar cetralina por nada del mundo, a no ser que ya esté medicado con un antipsicótico o estabilizador del estado del ánimo. La cetralina es buena también para arrebatos de ira en el síndrome de Prader-Willi. Y antes de aquí, alguien preguntó, doctor, ¿y cuándo se ven estos síntomas, doctor? El doctor dijo, bueno, la mayoría de mis pacientes empiezan con estos síntomas cuando empiezan el colegio, ya que hay más personas a su alrededor
ya no tienen esa atención que tenían en casa, ¿no? De uno en uno, de uno a uno, ¿no? Mamá a niño o papá a niño, ¿no? Y hay cambios de ambiente. También he visto en menores de 4 años, pero la gran mayoría empieza alrededor de esa edad con la medicación. Eso sí, les recomiendo que es muy importante que tengan una terapia de comportamiento desde pequeñitos. Ahora, en el caso del TDAH, el doctor dice, tengo que saber si hay somnolencia diurna o no hay somnolencia diurna. En el caso que haya somnolencia diurna, él recomienda una alfa agonista. Si no hay, pero se presentan tics como la escoriación cutánea, él no recomienda un estimulante, pero sí recomienda un alfa agonista con modafilino o simplemente alfa agonista sola. Ahora él dice, tenemos que ser muy cuidadosos con la prescripción porque tienen chances, en este caso, de poder desarrollar una adicción. Así que, por favor, tomen mucha consideración eso. La escoriación, la picazón, que es un trastorno en sí que él dice se caracteriza por pellizcarse o rascarse repetidamente la propia piel, ¿no? Y se da en bastantes casos de personas con Prader-Willi. Dice, a veces empiezan simplemente con un picazón de un mosquito, un zancudo, y ellos empiezan a rascarse, a rascarse, a rascarse, y la verdad que no se dan cuenta que se están haciendo una herida enorme, ¿no? A menudo se clasifica como un trastorno obsesivo compulsivo y está relacionado con otras conductas repetitivas centradas en el cuerpo. Entonces, en el caso de la escoriación y picazón, y también hay una necesidad rectal, él dice que recomienda una N-acetilcisteína de 1800 miligramos, ¿no? Dice que esta medicina sí, medicina es encontrada sin receta médica. Pero si no hay respuesta a esta medicina, lo recomendable sería que usen un alfa-agonista o un topiramato o naltrexona. Y él puso un comentario aquí, tanto el topiramato como la naltrexona ayudan con la pérdida de peso y el topiramato ayuda con la hiperfagia. Ahora la psicosis. Y el doctor empieza a decir esto. En mi experiencia, la psicosis es uno de los problemas más incómodos de presentar en el síndrome de Prader-Willi. Las familias y los médicos dudan en hablar de ello y mucho menos en diagnosticarlo o tratarlo. Quizás esto se deba al estigma generalizado que rodea la palabra psicosis o al conocimiento asociado con enfermedades mentales graves y persistentes como la esquizofrenia. Es un error no mencionar que la psicosis es más común en el síndrome de Prader-Willi que con las personas sin el síndrome de Prader-Willi. La psicosis es más común en pacientes con disomía parental, los que tienen 2 cromosomas de mamá, que tienen el riesgo en sí de 60% de padecerlo. Existen muchos trastornos psicóticos, pero los episodios psicóticos en pacientes con Prader-Willi tienden a presentar características diferentes a las de quienes no presentan el síndrome. La psicosis cicloide es una forma característica de presentación en el síndrome de Prader-Willi. Sus características distintivas son la disminución de la movilidad, los delirios, las alucinaciones, la confusión y la ansiedad. La psicosis suele presentarse de forma inesperada y provoca una alteración significativa en la vida de los pacientes y también de sus padres o cuidadores. Pero tan pronto vean, por ejemplo, estos cambios, ¿no? Cambios repentinos y alarmantes en el comportamiento de ellos, alteración de su sueño, síntomas catatónicos, confusión, que escuchan voces, paranoia, o inclusive empieza a reducir la hiperfagia, tienen que llevarlo a un psiquiatra rapidísimo. Con un tratamiento adecuado, los pacientes pueden retornar a su vida diaria en días o semanas de haber empezado el tratamiento. Y ahora alguien del público levantó la mano y dijo, doctor,
¿y un paciente con Prader-Willi puede usar cannabis? Y el doctor dijo, el cannabis a cualquier persona puede llevar a la psicosis. Pero sí, les quiero comentar algo. Se están realizando ensayos clínicos, estudios, a unos compuestos químicos de la planta del cannabis, como la cannabidivarina y al CBD sintético, para evaluar su seguridad y eficacia en el manejo de los síntomas con Prader-Willi, ¿no? Se está estudiando que estos químicos de la planta del cannabis, los químicos, ¿ah? Pueden ayudar con la hiperfagia y con algunos problemas de comportamiento. Así que se está estudiando esto y todavía no se sabe si puede beneficiar a los pacientes Prader-Willi. Pero hablemos sobre cosas, bueno, de psicosis. En sí, psicosis, el doctor dice, bueno, en este caso, si hay manías y psicosis presentes, antipsicótico estabilizador del estado del ánimo es lo que recomienda. Si solo hay psicosis, un antipsicótico. Ahora él habla sobre tratamientos en proceso. Y una de estas es el BNS 4 para Prader-Willi. Ahorita está es un ensayo clínico de fase 3, que está en la última fase. Lo que pasa es que este es un aparatito, parece como un walkie-talkie o una radio, que se conecta solamente por 4 horas por el oído. Y lo que hace es mandar unos impulsos eléctricos al nervio vago que está en el cerebro, ¿no? Y esto se dice que mejora las conductas de arrebatos y en las personas con Prader-Willi. Y es más, cuando estuve en la conferencia, había una mamá que comentó que creo que su hija tenía 18, 20 años por ahí, y dijo, bueno, sí, mi hija está participando en el ensayo clínico y he notado diferencia, porque ahora mi niña, antes, por ejemplo, les doy un ejemplo, dice, ¿no? Yo iba al supermercado y quizás no compraba su fruta favorita ese día, me hacía un escándalo, ¿no? Pero al estar usando este aparatito, he notado que, por ejemplo, si no le compro su fruta favorita, que es el plátano, le digo, hija, hoy día no vamos a comprarlo. Ella me dice, ok, mamá, será para la próxima. Entonces, como que la ha calmado, no la cura, pero la ha calmado bastante. Entonces, bueno, ahorita es un ensayo clínico, en la última fase, y lo bueno es que si, si todo esto va bien, ¿no? Y tienen los resultados que necesitan, no van a necesitar la aprobación de la FDA, la que aprueba las medicinas y los alimentos, ya que esto no va a ser dado, ¿no? Por el humano, ¿no? Así que esto, una vez que pase ciertos criterios, ciertos, imagino, porcentajes, números que necesitan para, para que determinen que esto funcione, me imagino que ya lo sacarán al mercado, espero yo, el próximo año, porque ya está hace unos par de años atrás o 3 años atrás que siguen estudiando este caso, ¿no? Así que esperemos que este aparatito pueda salir al mercado ya. El otro es la terapia de luz y es más, tomé un pantallazo, ¿no? Al afiche que dice, este, participantes elegibles, ¿no? Para este estudio de terapia de luz, contacten este número, este es el correo, ¿no? Y este estudio es de 3 semanas en el cual te mandan a tu casa. Es como una cajita y tiene ahí como fluorescentes, parece, ¿no? Y te mandan a tu casa y solamente recibes videollamadas, ¿no? Con los doctores y científicos. Están buscando voluntarios todavía, a partir de 6 años de edad en adelante, y que tengan Prader-Willi, claro, para hacer este estudio, ¿no? Algunos dicen que sí les han ayudado, pero por el momento siguen investigando, ¿no? Me imagino que te mandan a casa un aparato que sí es el verdadero y otro aparato que no es el verdadero, lo mandarán a otra persona, ¿no? Y así van a ver quién se beneficia de los verdaderos, ¿no? Del verdadero,
aparatito que emite no sé qué luces, creo que roja, no lo sé, ¿no? Entonces, estas terapias de luz son, y la otra, el aparatito del oído, están muy, son muy comprometedoras, están verdaderamente ayudando y se está viendo mucho beneficio, así que esperemos que puedan salir pronto al mercado y puedan ayudarnos a nuestros niños, ¿no? Y con todo esto, acabé la presentación. Muchas gracias por su tiempo. Gracias.